terminal posterior. Estos ramos van a ser 4 y en primer lugar vamos a tener un tronco común de los nervios para el músculo pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Tendremos también al nervio aurículo-temporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. Todos estos nervios cumplen funciones específicas y muy importantes, que les voy a ir explicando ahora a continuación. Empezamos a esta altura con el tronco común de los nervios del músculo pterigoideo medial, del músculo tensor del velo del paladar y del tensor del tímpano. Entonces, estos 3 ramos están saliendo de un tronco común que es muy pequeño, es muy corto. Este tronco se dirige hacia adentro, cruzando el borde anterior de este ganglio, que es el ganglio óptico, que es el ganglio que le pertenece al nervio mandibular. De esa forma hemos visto que cada una de las ramas del nervio trigémino tiene su ganglio, la oftálmica el ciliar, la maxilar el pterigopalatino y la mandibular el ganglio óptico. Entonces, cuando este tronco cruza el borde anterior de este ganglio óptico, se va a dividir en sus 3 ramos que se hacen y ahora separados. Uno será un ramo para el músculo pterigoideo medial, que se dirige hacia abajo y termina en el músculo. Otro será el ramo para el tensor del velo del paladar, que estará atravesando la fascia interpterigoidea que separa los músculos pterigoideo medial y lateral, y llegará pues a nivel de este músculo pterigoideo medial. Y el músculo tensor del tímpano no termina a nivel del tímpano, como su nombre lo dice. Estará terminando a nivel del mango del martillo. Y este tensor del tímpano es importante porque cuando existen sonidos extremadamente fuertes, este tensor del tímpano estará protegiéndole al tímpano porque lo llevará hacia adentro gracias a su inervación a nivel del mango del martillo. Este ha sido entonces el tronco común de los nervios del músculo pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Vamos al siguiente ramo, que es este de aquí, es el nervio aurículo-temporal. Y aunque en el libro nos diga que cuando se dirige hacia atrás se va a dividir en 2 ramos, pues en realidad en las imágenes que he buscado y la que tenemos aquí, vemos que esos 2 ramos ya se da desde su origen. Al fin y al cabo vamos a quedarnos como nos dice Rubier, y aquí cambiaremos un poco la descripción. El nervio aurículo-temporal se dirige hacia atrás y se va a dividir en 2 ramos. Estos 2 ramos están abrazándole, están rodeándole a esta arteria que está aquí, que es la arteria meningea media. Luego, el nervio aurículo-temporal atravesará el ojal retrocondilio, porque aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea, donde se asentará el cóndilo de la mandíbula. Entonces el nervio aurículo-temporal atraviesa el ojal retrocondilio y lo hace por arriba de la vena maxilar. De esta manera, al atravesar el ojal retrocondilio, estará penetrando en la región parotidia, porque a esta altura estará la glándula parótida. Aquí se incurva hacia arriba y se incurva lateralmente, atravesando el extremo superior de la glándula parótida,
pasará por delante del conducto auditivo externo, que es este de aquí, y se distribuirá por la parte lateral de los tegumentos del cráneo. Repito, el nervio aurículo-temporal, cuando nace, se dirige hacia atrás y se va el momento que se dirige hacia atrás, se va a dividir en dos ramos que van a estar rodeándole a la arteria meningia media. El nervio luego va a atravesar el ojal retrocondilio por arriba de la vena maxilar, penetra en la región parotidia, se incurva hacia arriba y lateralmente, atraviesa el extremo superior de la glándula parótida, pasa por delante del conducto auditivo externo y se divide por los tegumentos de la parte lateral del cráneo. En este trayecto, este nervio aurículo-temporal nos va a ir dando ramos para los vasos meningios, también para la articulación temporomandibular, para la glándula parótida, la cual está atravesando. También nos va a dar un ramo para el conducto auditivo externo y nos da también un ramo para la parte posterior de la membrana del tímpano. Y por último, como a esta altura estará también nuestra oreja, el nervio aurículo-temporal inervará también nuestra oreja. Entonces, nervio aurículo-temporal presenta dos ramos que envuelven a la arteria meningia media, se dirige hacia atrás y bueno, el trayecto ya les había comentado. Pero nos va a ir dando entonces ramos meningios, nos va a ir dando ramos para la articulación temporomandibular, para la glándula parótida, para el conducto auditivo externo, para la parte posterior de la membrana del tímpano y para nuestra oreja. El nervio aurículo-temporal es un nervio sumamente importante porque tiene fibras con características parasimpáticas. El nervio aurículo-temporal siempre le pertenecerá al trigémino, pero está sirviendo para transportar fibras del glosofaringio. ¿Cómo lo hace esto? Les voy a dibujar. Supongamos que aquí tendríamos el ganglio óptico. Existe un nervio que es el nervio petroso menor. Aquí vendría el nervio petroso menor, que es rama del glosofaringio. Recuerden que este petroso menor nos va a ayudar a formar también el viriano. Bueno, viene el nervio petroso menor trayendo información del nervio glosofaringio y lo llevará hacia el ganglio óptico, porque ya saben que el ganglio es un ganglio parasimpático. Le está prestando sus fibras entonces al glosofaringio. Recuerden que el primer ganglio del oftálmico, el ciliar, le prestaba fibras al motor ocular común, el pterigo palatino al facial y ahora el óptico al glosofaringio. Entonces el nervio petroso menor llega al ganglio óptico y desde aquí la inervación que estaba trayendo el petroso menor será llevada por este aurículo temporal hacia la glándula parótida para que produzca saliva. Entonces, el nervio aurículo temporal, que lo observamos aquí, es el nervio encargado de la inervación secretora de la glándula parótida. Esta inervación es llevada por el petroso menor, que le pertenece al glosofaringio, hasta cuando llega al ganglio óptico y desde ahí la información será llevada ahora por el aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal se estará comunicando con el ganglio óptico.
también con el nervio alveolar inferior, que es este de acá y que ya mismo lo vamos a hablar. Aquí tiene comunicación con él. También a nivel de la glándula parótida estará relacionada con los ramos temporales del nervio facial, porque el nervio facial le atraviesa la glándula parótida, le divide en un lóbulo superficial y profundo, pero el nervio facial no le inerva la parótida. Entonces aquí habrán algunos ramos temporales del nervio facial y habrá comunicación por medio de uno o dos ramos que vienen del nervio auriculotemporal y que estarán pasando por detrás del cuello de la mandíbula. Y también hacia adelante este nervio auriculotemporal tendrá comunicación con el nervio infraorbitario. Este ha sido entonces el nervio auriculotemporal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este nervio antes de que pase al siguiente? Doc, yo tengo una pregunta. Usted dijo que se divide en dos ramos. ¿Los dos ramos no tienen un nombre específico? No tienen nombre específico. Son solo dos ramos que le están envolviéndole aquí a la arteria meningia media. Gracias, Doc. ¿Tienen alguna otra pregunta más antes de continuar? Doc, ¿me puede repetir lo último, esto del nervio orbitario? ¿Del nervio orbitario o infraorbitario? Doc, por favor, ¿puede repetir esto del nervio infraorbitario? A ver, lo único que dije con respecto al nervio infraorbitario es que el nervio auriculotemporal estamos viendo que tiene algunas comunicaciones. Dentro de esas comunicaciones les dije que obviamente aquí a esta altura estará comunicado con el ganglio óptico, acá estará comunicado con el nervio alveolar inferior, a la altura de la glándula parótida con los ramos temporales del facial que estarán aquí, y también hacia adelante va a estar comunicado o va a presentar ramificaciones que se dirijan hacia el nervio infraorbitario. Es lo único que dije con respecto a este nervio. Cuando se dirige también a esta altura, cuando está a la altura de la parte del ganglio óptico, el nervio también va a estar en relación con el plexo nervioso de la arteria carotídea. Gracias, Doc. ¿Tienen alguna pregunta más? Bien, voy a continuar entonces. Espérenme un segundo, por favor. Listo. Vamos al siguiente nervio, que es el nervio alveolar inferior. Bueno, esto acabamos de ver, el tronco común de los... Bien. Ahora que vamos a hablar de este nervio alveolar inferior, vamos a ver que es el tramo más voluminoso, todo ya les muestro en imágenes. Además de eso, nos va a dar ramos comunicantes para el nervio lingual, que será un ramo inconstante y que está saliendo antes de ingresar en el conducto mentoniano. Nos va a dar un ramo para el nervio, para el músculo miloioideo, que también sale antes de ingresar en el conducto mentoniano, y los ramos dentarios inferiores que van a destinarse hacia la parte de los premolares y molares. Estos como ramos colaterales del nervio alveolar inferior. Vamos a ver de este nervio alveolar inferior que puede tener dos disposiciones anatómicas diferentes. Puede estar formado o puede desdoblarse de dos formas diferentes. Eso vamos a describirlo entonces ahora.
Si este de aquí es el nervio mandibular, que es el nervio más amplio, ahora que hablamos del nervio alveolar inferior, no es otra cosa que la continuación del nervio mandibular. Por eso decimos que el nervio alveolar inferior es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Y este nervio alveolar inferior se dirige hacia abajo y a su vez anteriormente a la arteria alveolar inferior. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los nervios, por no decirlo todos porque simplemente no lo hemos descrito, pero todos los nervios en su trayecto, en su recorrido, estarán acompañados de la arteria que lleve su nombre. Entonces el nervio alveolar inferior se dirige hacia abajo y se dirige a su vez hacia adelante y lo hará acompañado de la arteria alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior estará pasando entre la fascia interpterigoidea que separa los dos músculos, tanto el pterigoideo medial como el pterigoideo lateral. Y a su vez, obviamente, como vemos aquí en el gráfico, estará pasando por la rama de la mandíbula. Por ahí está yéndose. Este nervio alveolar inferior penetrará en este conducto, que es el conducto mandibular, y aquí puede tener dos disposiciones diferentes. Vamos a hablar de la primera disposición, que es la que se encuentra en el 66% de los casos, o en las 2/3 partes de los casos, o simplemente la que es más frecuente. Y voy a hablarles de estas dos disposiciones, no porque tengan trascendencia anatómica, sino porque así está en el libro de Rouvier. Simplemente yo hubiese descrito de la siguiente manera, y con eso ustedes van a darse cuenta que estoy hablando de las dos disposiciones al mismo tiempo. Yo hubiese dicho que el nervio alveolar inferior nos puede dar sus ramos colaterales antes de penetrar en el conducto o luego de penetrar en el conducto. Y de esa manera ya me hubiese ahorrado toda esta descripción de la cual les voy a hablar ahora. Entendamos entonces la primera disposición, que es la más frecuente. El nervio pasa entre los vasos alveolares inferiores a través del conducto alveolar hasta llegar al agujero mentoniano. Miren cómo aquí tenemos el conducto mandibular, es este de aquí. Aquí ya sabemos que estará acompañado de la arteria alveolar inferior. Entonces la disposición es que este nervio atraviese el conducto mandibular hasta llegar al agujero mentoniano. Cuando llega a la altura, el nervio alveolar va a dividirse en dos ramos terminales. Uno que va a ser el nervio mentoniano, obviamente para el mentón, y el otro en cambio que va a ser el nervio alveolar, el plexo dental inferior. Entonces, el nervio pasa por los vasos alveolares inferiores, por el conducto hasta llegar al agujero mentoniano y se va a dividir en sus dos ramos terminales. El uno que va a ser el nervio mentoniano y el otro que va a ser el plexo dentario inferior. Ahora vamos a ver lo siguiente. En este trayecto, el nervio alveolar inferior nos va a dar ramos colaterales. Primero, un ramo que es inconstante para el nervio lingual que lo tenemos aquí. Este es el alveolar inferior, este es el lingual. Ya vamos a hablar de este lingual ahora a continuación. Entonces hay un ramo comunicante inconstante entre los dos. También vamos a tener un ramo para el nervio miloioideo que se destinará hacia este músculo miloioideo que es el que está en la base de la lengua. Y este ramo sale del nervio antes de que entre en el conducto mandibular. Entonces a esta altura, antes de que ingrese en el conducto mandibular, saldrá el nervio miloioideo y se dirige
hacia abajo y hacia adelante y terminará en el músculo miloioideo y terminará también en el vientre anterior del músculo digástrico. También nos va a dar estos ramos de aquí, que son los ramos dentarios inferiores, que nacen desde el conducto, y estos ramos dentarios inferiores estarán destinados para las raíces de los premolares y de los molares. Entonces, de esa manera, tenemos nosotros a tres ramos. Repito, los colaterales que nos va a dar este nervio alveolar inferior será un ramo comunicante con el nervio lingual, que es un ramo inconstante y que sale antes de que ingrese en el conducto. Vamos a tener también un ramo para el nervio miloioideo, que se dirigirá hacia el músculo miloioideo y también hacia el vientre anterior del digástrico, y que también nace antes de que llegue al conducto mandibular. Y tenemos los ramos dentarios inferiores que nacen ya dentro del conducto y que van a irse hacia las raíces de los premolares y de los molares. Estos son los ramos colaterales. Los ramos terminales, en cambio, van a ser dos. Aquí vamos a tener el nervio mentoniano y acá vamos a tener el plexo dentario inferior. El nervio mentoniano atravesará el agujero mentoniano y va a dividirse en tramos destinados hacia la mucosa del labio inferior y hacia el mentón. Ramo mentoniano atraviesa entonces el agujero mentoniano y se dirigirá hacia la mucosa del labio inferior y hacia el mentón. El otro ramo terminal de este nervio alveolar inferior es este de aquí, el plexo dentario inferior. Y este plexo dentario inferior se va a dirigir hacia los caninos y hacia los incisivos inferiores. Plexo dentario inferior hacia los caninos y hacia los incisivos. Dense cuenta entonces que el nervio alveolar inferior nos está inervando todos los dientes inferiores. ¿Y por qué lo hizo? Por medio de sus ramos colaterales primero, que íbamos a tener en la parte de atrás los ramos dentarios inferiores, y también por el plexo dentario inferior. Ramos dentarios inferiores colaterales, estos que recién vimos en este gráfico, estos ramos dentarios inferiores, y ahora acá adelante el plexo dentario inferior. Esta es la disposición más frecuente que tiene entonces este nervio alveolar inferior. Pero también este nervio alveolar inferior, desde su entrada a nivel del conducto mandibular, es decir, aquí, ya se dividió en lo que vemos acá, sus dos ramos terminales. Entonces, esta división que en este gráfico le vimos que recién se da acá a la altura del agujero mentoniano, puede ser que esa división se dé acá, a nivel del conducto mandibular. Y uno será pues el nervio mentoniano, obviamente ya le vimos cuál es la disposición que tiene este y a dónde se dirige. Y otro es el nervio dentario inferior, que como vimos pues también este nervio o este plexo dentario inferior se dirige hacia la parte de los dientes, pero ya no formará plexo, sino solamente vendrá como un nervio dentario inferior. Entonces la diferencia más importante que podemos notar aquí es la presencia de la división en los ramos terminales. Rouvier nos hubiese dicho que los ramos terminales pueden darse a nivel del conducto mentoniano o podían darse aquí a nivel del conducto mandibular. Esa hubiese sido la forma más fácil de describirla. Cuando se divide acá adelante, sí hay plexo dentario. Y cuando no se divide acá adelante, sino se divide a nivel del conducto mandibular, aquí ya no hay plexo dentario. Eso en cuanto a este nervio alveolar inferior. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, en este último, aquí en Rouvier dice que está frecuentemente comunicado con el nervio mentoniano. ¿Eso es cierto? Aquí podemos ver, miren cómo prácticamente en ambos casos van a haber comunicaciones, ya sea la última disposición o sea la primera disposición.
ya que ambos son ramos terminales y obviamente va a haber comunicación porque ambos van a desprenderse del alveolar inferior. Esa comunicación, lo que Rubier nos dice es que van a estar comunicados cuando hay el desprendimiento acá, a la altura del conducto mandibular en sus dos ramas terminales. Pero en realidad, como vemos en los gráficos, siempre va a haber comunicación, porque ya sea que se desprendan acá o se desprendan acá, ambos salen del alveolar inferior. Y otra cosa, también dice que en ese caso no existiría plexo dentario inferior. Eso cabe de mencionar, cuando sale de la segunda disposición no hay plexo dentario inferior, sino simplemente hay un nervio dentario inferior. ¿Alguna otra pregunta más? Doc, yo tengo una pregunta. Entonces, a diferencia del primero, que va a inervar los 2/3, el segundo no va a inervar, o sea, ¿Va a inervar los 2/3? no, el segundo, el que es el 1/3, no va a abarcar todo lo que abarca el primero, o sea, el que va a dar 2/3 de los casos. No. Lo que dice es que la disposición anatómica, la forma de presentarse, cómo está estructurado, en los 2/3 de los casos es la primera disposición que les dije, formándonos el plexo dentario. Y la otra forma en la cual puede que se da en el tercio de los casos, es decir, la tercera parte de las personas, es que no exista plexo dentario y que la división en sus dos ramos terminales se dé a nivel del conducto mandibular. Eso es lo que nos dice en el libro. No que el uno nos va a dar la inervación de los 2/3 y el otro del tercio, no. La inervación es completa, en cualquiera de los dos casos. La división o la forma en la que se presenten, la estructura como esté dada, eso es en los 2/3 de los casos o en el tercio de los casos. Pero no está diciéndonos 2/3 de los territorios, ¿no? No es eso, para que no se confunda. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta también. En el segundo caso, ¿cuál de los dos ramos terminales inervaría los premolares y los molares? ¿Cuál de los dos ramos terminales nos inervaría los molares y los premolares? Sí. En ninguno de los casos los ramos terminales nos inervaban los molares y premolares. En ambos casos lo que nos inervaba acá eran los ramos colaterales, que son los ramos dentarios inferiores. Ya, gracias. No hablamos de colaterales para acá, hablamos de terminales acá, terminales para los incisivos y caninos, que es el plexo dentario inferior. Acá atrás simplemente estamos hablando de ramos colaterales. Una pregunta, y como en el segundo caso usted decía que ya no existía plexo dentario inferior, entonces ¿cuáles se inervarían al ramo canino, incisivo y la encía? Ya no se forma plexo, ya viene directo el nervio dentario. Ya va directo. Ya va directo. Por eso se llama, acá se formaba plexo dentario inferior, plexo, unión de varias fibras. Y si no hay varias fibras ya no es plexo, es solamente nervio dentario inferior. Doctor, ahí los ramos dentarios inferiores eran que se dirigían a las raíces dentarias molares y premolares y a la encía que correspondía, ¿verdad? Cuando hablamos de ramos dentarios inferiores, así, con sus nombres y apellidos, ramos dentarios inferiores es ramo colateral. Y ese va para los molares y premolares. Ramo dentario inferior, ramo colateral. Cuando hablamos de nervio dentario inferior o plexo dentario inferior, ese va para los incisivos y los caninos. Entonces no es lo mismo decir nervio dentario que plexo dentario, que ramo dentario inferior. Nervio dentario, plexo dentario acá adelante y ramos dentarios acá atrás. Ramos dentarios son colaterales, plexo dentario o nervio dentario es anterior. Gracias, doctor. Vamos al siguiente nervio, que es el nervio lingual. Vamos a hablar de este nervio muy importante que lo observamos aquí. El nervio lingual desciende anteriormente
al nervio alveolar inferior, que es el que le teníamos acá, y en su trayecto va a describirnos una ligera curva cóncava hacia adelante y cóncava hacia adentro. Este nervio va a encontrarse asimismo a nivel de la fascia interpterigoidea, que separa los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral, tal cual como lo hacía el nervio alveolar inferior. Además de eso, tal cual como pasaba el nervio alveolar inferior que le tenemos aquí por la rama de la mandíbula, este nervio lingual también está haciendo exactamente lo mismo. En esta región, cuando pasa por la fascia interpterigoidea y un poco por debajo de su origen, este nervio lingual va a recibir a una rama que viene desde el facial y que se denomina cuerda del tímpano. De aquí en adelante el nervio lingual y el nervio cuerda del tímpano van a seguir un trayecto común, se dirigen juntos, inseparables, tan pegados, tan unidos, que comparten sus fibras, pero no comparten su acción. Su acción es independiente. Y antes de proceder, antes de continuar explicándoles a este nervio lingual, les voy a hablar de esta asociación que existe entre los dos y por qué su importancia. Ya vamos a describir el resto del trayecto con su contacto con la glándula submaxilar, con el borde superior, con el conducto submaxilar sublingual. Ya vamos a hablar de esa disposición que tiene el nervio lingual. Pero en definitiva, este nervio lingual va a terminar a nivel de la lengua y va a encargarse de darnos la parte sensitiva, es decir, lo que yo siento. Si es que me muerdo la lengua y me duele, el nervio lingual. Si es que tomé o comí algo caliente y me quemé la lengua y me arde, eso lleva el nervio lingual. Esa es la parte sensitiva. La parte sensorial es totalmente diferente. Cuando hablamos de algo sensorial, estamos hablando de la parte que nos da el sentido del gusto. ¿Y cuál nos va a dar el sentido del gusto? Es la cuerda del tímpano. Observen aquí lo que voy a dibujar. Aquí ya le tienen al nervio lingual y supongamos que lo que voy a tener ahora aquí a continuación es que viene esta rama del nervio facial, que es la cuerda del tímpano, y se pegaron los dos, se juntaron los dos. El nervio lingual llegó a la lengua para darnos la parte sensitiva, pero en cambio esta cuerda del tímpano llegó a la lengua para darnos el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Por qué se le llama cuerda del tímpano? Ustedes van a decir si no tiene nada que ver con el tímpano. Pues aquí no tiene nada que ver con el tímpano, pero este nervio viene desde acá. Y para eso les voy a dibujar esto de aquí. Supongamos, les voy a explicar algo que es fuera de la clase, pero es importante. Supongamos que esta es la caja del tímpano o nuestro oído medio. Aquí le vamos a tenerle a la membrana timpánica. Aquí estaría el martillo pegado a la membrana timpánica. Aquí estaría el yunque y aquí estaría el estribo. Aquí en esta parte del martillo, inclusive aquí está insertado ese músculo tensor del tímpano que recién lo nombramos. Bueno, aquí tendríamos nuestro conducto auditivo externo y aquí terminando en la caja del tímpano estaría la trompa de Eustaquio, que es la que nos comunica al oído medio con nuestra rinofaringe o parte posterior de las fosas nasales. Bueno, entonces esta trompa de Eustaquio cumple un papel muy importante en mantenernos aireado a nuestro oído medio, ya que llevará aire desde nuestras fosas nasales hacia acá para nivelar la presión endotimpánica y exotimpánica. En otras palabras, nosotros aquí en la caja del tímpano y atravesándole así como un cordel estará la cuerda del tímpano, que luego seguirá este trayecto que lo vimos aquí, que dibujé en azul. Este es lo mismo, ¿ya? Esta línea en amarillo es para decir que es lo mismo.
Entonces, ¿qué sucede con esta cuerda del tímpano? Nos va a dar el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, pero cumple un papel fundamental. Por eso, como les repetía ahora de pronto al otro paralelo, esta es una de las razones por las cuales yo considero y creo y estoy completamente seguro que no hay otra forma más de la que estemos viviendo en este planeta que venir de un Dios. Venimos de un Dios y no hay ninguna otra forma. Nadie nos pudo hacer tan perfectos. ¿Por qué es esto? Supongamos que nosotros tenemos cerrada esta trompa de Eustaquio. Lo que sucede normalmente cuando, por ejemplo, viajamos en avión, o las personas de la costa vienen a la sierra, o cuando nosotros subimos a las alturas, etc. ¿Qué sucede si se tapa esta trompa de Eustaquio? Ya no llegará aire acá al oído medio. Y si no llega aire aquí al oído medio, pues nosotros vamos a tener un problema importante, que aquí va a disminuir el oxígeno. Y si aquí disminuye el oxígeno, ¿qué va a aumentar aquí? El CO2. Y si nosotros tenemos aumento de CO2, aumento de dióxido de carbono, ¿qué va a suceder aquí? Que las células mucosas empiezan a sufrir y empieza a producirse una extravasación y se empieza a producirse acumulación de líquido, empieza a producirse un trasudado aquí. La presencia de ese trasudado hará que este nervio, que es la cuerda del tímpano, no la presencia del trasudado, perdón, la presencia de ese aumento de CO2, la irritación por el CO2 hará que esta cuerda del tímpano se irrite. Y la cuerda del tímpano, rama de cuál es? Del facial. Entonces esto estimula el nervio facial, que será el encargado de inervarnos a estas glándulas de aquí, que es la submaxilar y la sublingual. Y una vez que la cuerda del tímpano esté irritado, entonces se estimulará, esta irritación estimulará al facial para que les inerve, para que les estimule a la submaxilar y a la sublingual. ¿Qué producen la submaxilar y qué producen la sublingual? Saliva. ¿Y qué pasa si yo tengo saliva en la boca? ¿Qué tengo que hacer si yo tengo saliva en la boca? No me dirán escupir. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Deglutir la saliva, tengo que pasarme la saliva, porque eso hacemos normalmente una vez cada minuto o una vez cada 5 minutos, en cambio cuando estamos dormidos. En este momento el 90% de ustedes, créanme que el 90% está con saliva en la boca y hasta yo decir 3 ya están deglutiéndose la saliva. Sin que ustedes se den cuenta, ya estaban haciendo esta acción una vez cada minuto o una vez cada 5 minutos cuando estamos dormidos. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando se irritó la cuerda del tímpano, estimuló al facial a que produzca saliva, tenemos saliva en la boca y nosotros deglutimos? Cuando nosotros deglutimos, se nos mueve el músculo que recién acabamos de verle, que era el tensor del velo del paladar. Y al moverse el tensor del velo del paladar, ¿qué pasa? Se nos abre la trompa de Eustaquio. Deglutimos y se nos abre la trompa de Eustaquio. Y al abrirse la trompa de Eustaquio, ¿qué ingresa aquí? Oxígeno. ¿Y qué sale? CO2. Y gracias a esta cuerda del tímpano que pasó aquí, notó ese cambio de concentración de aire y gracias a eso nos salvó. Entonces la cuerda del tímpano no solamente será la encargada de llevar la inervación del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, sino que también al pasar por la caja del tímpano servirá para notar estos cambios de presión en el oído medio y permeabilizar la trompa de Eustaquio. Si han notado ustedes a veces que se nos tapa los oídos, ¿qué tenemos que hacer? Mascar chicle. ¿Por qué? Porque producimos saliva, no es el chicle el que nos ayuda, es la saliva. Deglutimos la saliva y se nos abre la trompa de Eustaquio y se nos destapan los oídos. O bostezamos, y al bostezar, ¿qué hace? Se abre la trompa de Eustaquio y pasa aire hacia acá. Entonces es algo parecido a lo que les estoy tratando de explicar, y me fui un poco de la clase, pero creo que era necesario explicarles. Eso es simplemente para que ustedes vayan notando y vayan dándose cuenta que por qué es importante el estudio de los pares craneales. No porque tengan ustedes que pasar en anatomía. No, no es eso. Es porque esto les va a servir el resto de su vida. Entonces miren cómo cosas tan sencillas, entonces ahora van a decir, razón, por algo está ahí. Seguimos con el nervio lingual entonces. Estábamos hablando del nervio lingual que aquí iba a adosarse al
cuerda del tímpano y que iban a seguir su trayecto hacia la lengua. Cuando este nervio lingual pasa por el borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se dirige hacia adelante, pasa por debajo de la mucosa gingivolingual, es decir, por debajo de la mucosa de las encías, y de aquí se va a dirigir por arriba de la glándula submandibular, como le vemos aquí, y del ganglio que presenta la glándula submandibular. Ahora nos va a dar varios ramos para la mucosa de esta parte gingival y para la mucosa de la lengua, y también para el músculo hiogloso, que va a encontrarse a nivel de la parte inferior de la lengua. Entonces, nervio lingual, el momento que está desprendiéndose por el borde anterior del músculo pterigoideo lateral, aquí se dirige hacia adelante, pasa por arriba de la glándula submandibular y del nódulo que presenta esta glándula, y de aquí se irá rodeando el conducto submandibular, pasa por debajo del conducto submandibular, estará medialmente a la glándula sublingual y aquí se dividirá en ramos que se van hacia el surco terminal de la lengua y también para el músculo hiogloso. Como vimos la relación con varias estructuras en su trayecto, entonces este nervio lingual nos va a dar primero, a esta altura, un ramo para el arco palatogloso, o lo que es el arco anterior del velo del paladar. El istmo de las fauces, ahí está el arco palatogloso, lo que está por delante de las amígdalas. Si se va para el arco palatogloso, pues obviamente también nos va a dar un ramo para las amígdalas palatinas. A su vez también nos va a dar ramos para la glándula submandibular, pues a ella la está inervando. También para la glándula sublingual y los ganglios, tanto submandibular como sublingual. También vamos a tener que estos ramos serán los encargados de darnos la inervación secretora de estas glándulas submandibular y sublingual, pero que vendrán procedentes del nervio facial. Son ramos de este nervio, pero que traerán fibras del nervio facial. Vamos hacia acá. Por lo tanto, el territorio funcional que presenta el nervio mandibular estará dándonos la parte de la información sensitiva de la región temporal, de la región de la mejilla y de la región del mentón. Mientras que los ramos ya no superficiales, sino sus ramos profundos, nos van a dar la sensibilidad de la mucosa de la boca, de la mejilla, de las encías, del labio inferior y, como vimos también, de los 2/3 anteriores de la lengua, así como de los dientes y de la mandíbula. Miren entonces que todo lo que es inferior, tanto externo como interno, mejilla, mentón, labios, dientes, toda esta información desde la región temporal está siendo llevada por el nervio mandibular. Además de eso, conduce fibras del nervio facial, del nervio intermedio del facial. Recuerden que el nervio intermedio es la parte sensitiva o autonómica del nervio facial. Este nervio mandibular está conduciendo esas fibras para la glándula submandibular, sublingual y también para los 2/3 anteriores de la lengua, para la sensibilidad gustativa por medio del cuerda del tímpano. Y el nervio mandibular nos dice que proporciona la inervación propioceptiva de los músculos de la mímica que le pertenecen también al facial. El facial es el que nos va a dar la musculatura de la mímica. Nos va a dar un ramo intracraneal este nervio mandibular. Vamos acá a ver. Bueno, aquí están los ramos profundos hacia donde se iba para la mucosa de la boca,
cara interna de la mejilla, encías, labio inferior, 2/3 anteriores de la lengua. Este es el pilar palato-gloso, al cual también nos daba una rama. Miren, este es el palato-gloso. Bien, antes de llegar a esto. Bien. Entonces, este nervio trigémino también, este nervio mandibular del trigémino también es el nervio motor que tiene el trigémino, es el nervio, por lo tanto, masticador. Inervará los músculos que cumplen esta función, como ya lo vimos al temporal, como vimos al buccinador y al pterigoideo. Nos da también la información de contracción del músculo tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, y recién les expliqué para qué eran. También nos va a dar información para el músculo miloioideo y vientre anterior del músculo digástrico. Y por último, pues como ya vimos, que llevará las fibras para la glándula parótida, pero que le pertenecen al glosofaringio, y para la glándula submandibular y sublingual, pero que le pertenecen al nervio facial. Es vasto, es amplio el territorio, y hay algo muy importante que no deben confundir. El nervio facial no le inerva la parótida, pasa por ella, le divide, sí, pero no le inerva. El que le inerva es el glosofaringio, por medio de ramos mandibulares. Y el nervio facial llega a la glándula submandibular y sublingual y les inerva a ellas por medio de ramos que le pertenecen a este nervio mandibular. Se dan cuenta entonces que este nervio trigémino cumple funciones importantísimas en cuanto a la parte parasimpática, pero no lo hace por sus fibras directamente, sino lo hace por medio de sus ganglios que le presta a otras fibras. ¿Se acuerdan del ganglio ciliar a cuál le prestó? Al motor ocular común. El ganglio pterigo-palatino a cuál le prestó? Al nervio glosofaringio y también al nervio facial para la glándula lagrimal. Y el nervio mandibular con su ganglio óptico a cuál le prestó? Le prestó tanto al facial como le prestó también al nervio glosofaringio para la secreción salival. Funciones autonómicas no controladas directamente por el trigémino, pero sí colabora por la presencia de sus ganglios que les presta a estos otros nervios. Ese es entonces el territorio funcional de este nervio trigémino. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, listo, entonces, si no tienen preguntas, vamos a dar por finalizada la clase de ahora.